Les decía que para nosotros es muy importante que en esta nueva convocatoria, ¿no? Ojalá contemos con la mayor participación de instituciones, porque eso contribuirá decisivamente, ¿no? A la consolidación de este instrumento. Tiene pocos años, es un nuevo instrumento en la política pública, pero desde luego introduce más densidad, más complejidad, una mayor cobertura y un mayor dinamismo al sistema de ciencia y tecnología del país. Hasta ahora las universidades carecían de un instrumento como este y era obviamente un déficit de nuestro sistema de ciencia, de modo que en la medida en que ahora son las instituciones las que van a poder proyectar capacidades, planificar a largo plazo, con un financiamiento, ¿no? Que estarán recibiendo no en razón de proyectos aislados. Los proyectos estaban referidos a la comunidad científica directamente, a grupos disciplinares que sin duda, digamos, han hecho un gran aporte al país, lo han hecho desde las universidades también. Las universidades contribuían, digamos, como un soporte desde el punto de vista logístico, de infraestructura, de laboratorio, en fin, de todos esos insumos que requiere, ¿no? El desarrollo de la investigación. Pero las universidades en cuanto tales no eran actores institucionales del sistema de ciencia y tecnología desde este punto de vista, ¿no? Los juicios a veces uno los puede emitir de un modo general y pueden también faltar a la verdad. Pero en cuanto carecían de un instrumento que convocara directamente a las universidades, que fueran estas las que señalaran prioridades, hicieran diagnóstico, determinaran sus brechas y en función de eso planificaran y establecieran un contrato con el Estado, porque finalmente eso es, ¿no? Un contrato con el Estado para desarrollar las capacidades, organizar sus vicerrectorías, en fin, ese es el propósito. Buscamos aquí, desde luego, resultados notables, pero incorporando a las universidades al sistema. De esa manera, descentralizamos también la cobertura, la composición del sistema. Es evidente, ¿no es cierto?, que los instrumentos pueden contribuir o a la concentración, ¿no? De las capacidades, por ejemplo, en determinadas regiones del país, pero también los instrumentos pueden contribuir a descentralizar los recursos de que dispone el Estado. Entonces, ampliar el sistema de ciencia y tecnología, asociar las capacidades de las universidades a los objetivos de desarrollo regional, a las estrategias de desarrollo regional o a los objetivos estratégicos de desarrollo del país, ¿no? Dependiendo, digamos, ¿no es cierto?, de las distintas, de las dos versiones que tiene, digamos, el programa del fondo eh, de, institucional, ¿no es cierto?, para investigación, que singularizamos, reducimos, digamos, en la expresión few, y esta es la etapa 2. Hay también ya una claridad en el sentido de la continuidad del el programa, digamos, para la convocatoria 2026, ¿no? En sus dos versiones, ¿no? Y entonces es muy importante que en este momento eh, esta viene siendo la primera convocatoria para la etapa 2, ¿no? Tengamos una gran participación. De esa manera vamos a hacer una contribución. ¿Por qué? Porque los sistemas también no se constituyen, no se fortalecen, los instrumentos no solo tienen existencia y fundamento y fuerza en la existencia en un decreto, sino que es muy importante que haya una comunidad científica, que haya un conjunto de actores, en este caso, ¿no es cierto?, las universidades participando de esos instrumentos, porque de esa manera, ¿no?, las decisiones de política pública, independientemente de los signos políticos que tengan los gobiernos según las épocas, bueno, tienen que mirar, digamos, sobre todo a los efectos que tiene en el sistema determinados instrumentos, de modo que por eso les llamamos, digamos, a que ustedes puedan eh, llegar hasta el final en esta postulación,
para la etapa 2 del fondo. Ese es el mensaje, digamos, que quiero entregarles porque es muy importante que este cambio que yo mismo como rector esperé hace tiempo atrás, hoy día está a la mano y con todo lo que tengamos a nuestro favor y a nuestro haber debemos impulsarlo y ustedes son los socios estratégicos en esto. Así que muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias, ministro, por sus palabras. Nosotros ahora vamos a iniciar el taller. Vamos a poner una presentación. Eh, esta presentación. Eso. Denme un segundo para poner la presentación. Bueno, a ver. Ahora sí están todos viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, se ve. Se ve perfecto. Primero, me voy a presentar. Yo soy Paulina Peña, soy jefa del Departamento de Instituciones de Educación Superior, que estamos a cargo del FIU, y estoy con Piedad Galvez, que es parte de nuestro equipo. También estamos con Catalina Dupuy, que es de fondos.gov, que nos va a presentar también en un momento una formulación del programa para que todos lo vean. Y también estamos con nuestros compañeros de la NIC, con Pedro Luz, con Giovanna Miranda y con Tomás Fontana, que está por ahí también. Bueno, lo primero que les queremos comentar es la modalidad que vamos a tener en el taller. El taller está siendo grabado y lo vamos a dejar compartido en nuestra página web para que todos puedan tener acceso, por un tema de libre competencia, por supuesto, que todos tengan como acceso a la misma información. Y también por ese mismo tema los invitamos a que todas sus preguntas sean ingresadas a través del chat del Zoom. Y nosotros vamos a estar mirando esas preguntas, al final del taller, si nos alcanza el tiempo, vamos a responder un par, pero todas las preguntas van a ser contestadas y también las vamos a dejar en nuestra página web posterior al taller para que no se preocupen si necesitan aún mayor información. Vamos a partir especificando un poco de qué se trata este concurso, esta convocatoria. Estamos aquí reunidos por el Programa de Financiamiento Estructural de I+D Universitario, que es más conocido, como decía el ministro, como FIU. El objetivo de este programa, que también el ministro recalcó, es un programa nuevo, es primera vez que se realiza una convocatoria de la etapa 2, y el objetivo de este programa es apoyar a todas las universidades públicas y privadas que tengan acreditación en la generación, mantención y gestión de sus capacidades de investigación, desarrollo e innovación para fortalecer su contribución al desarrollo regional y nacional, permitiendo de esta forma mejorar la calidad de vida de las personas que están en el territorio y tener una perspectiva integral de desarrollo económico y sociocultural. Eso es para que también tengamos muy en claro que este programa lo que busca es un desarrollo de las capacidades estructurales de I+D+I de las universidades. El programa tiene dos líneas de financiamiento. Esta vez las líneas de financiamiento están diferenciadas dentro de la postulación, o sea, hicimos un solo concurso para las dos líneas. Está la línea territorial, que es el FIUT. La línea territorial está relacionada y es para las universidades que tienen vigencia de su acreditación entre 3 y 5 años a la fecha de postulación. Eso es muy relevante, tiene que estar actualizada la información sobre la acreditación de la universidad, porque el momento de la postulación es en la fecha en que corre la acreditación que esté vigente de la universidad. El Fondo Territorial tiene como objetivo potenciar la contribución del territorio y está relacionado con los desafíos territoriales y tiene un financiamiento anual máximo de 520 millones durante los 10 años. Esa es la cuota máxima anual. Y por otro lado está el Fondo Universitario Frontera,
que es para universidades que tengan acreditación entre 6 y 7 años, también a la fecha de postulación. El financiamiento para la postulación de la convocatoria de frontera son de 1.040 millones anuales como cuota máxima, que es lo que tienen que considerar en la postulación. Y el objetivo de la línea frontera es potenciar la contribución de las universidades con esta acreditación máxima institucional al desarrollo nacional a través del apoyo al desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades de I+D+I, que logren dar respuesta a los desafíos del país que fueron definidos por el Consejo CTC. Estas dos líneas que están hoy, como les comenté, en la misma convocatoria, se han implementado a través de dos etapas. La etapa 1, que considera 9 meses de ejecución, es donde se realiza primero un informe donde se identifica un diagnóstico y brechas institucionales sobre 7 dimensiones, que se realiza en los primeros 4 meses, y luego un informe 2, donde se presenta el diseño del plan estratégico a 10 años, que puede ser el plan de capacidades de investigación para los territoriales y el plan de frontera para la línea frontera. Esta etapa 1 no es convocante con la etapa 2, hoy estamos en el taller de la etapa 2, y la etapa 2 en particular no requiere que hayan tenido una etapa 1 ni que hayan terminado una etapa 1, pueden postular sin ese requerimiento. La etapa 2 es independiente. La etapa 2 dura hasta 10 años de implementación y, como les comentaba antes, tiene estas dos líneas que es la territorial y la frontera. Ahora sobre la convocatoria que estamos hoy reunidos en este taller, para contarle un poco como las expectativas sobre las fechas, que esto también es muy relevante para nosotros como equipo, es que logramos abrir la convocatoria el 22 de septiembre, que es cuando se inició. Tenemos un periodo de consultas que aplicamos una prórroga al concurso, por lo que el periodo de consultas se amplió hasta el 10 de octubre a las 12 del día, que es el próximo viernes. Y el cierre de la convocatoria también hicimos una ampliación de una semana más a requerimiento de varias solicitudes que recibimos, y lo vamos a cerrar el 23 de octubre a las 3 de la tarde. Luego viene todo el proceso de evaluación interno que hacemos nosotros y lo que nosotros esperamos, considerando que la adjudicación requiere toma de razón de la Contraloría, es lograr adjudicar en noviembre, porque esto también es muy relevante porque tenemos que tener los convenios y hacer la transferencia durante el año 2025. Por eso también las fechas son bastante como apretadas y tenemos que lograr tener esta adjudicación y lograr también tener los convenios. Para enfatizar también, la única forma de participar de esta convocatoria es a través del formulario que está en fondos.gov, que eventualmente la Catarina nos va a mostrar cómo se realiza una postulación. Y ahora los dejo con Piedad, que nos va a contar más detalles de la postulación. Gracias, Paulina. Respecto a la postulación como tal, esta contempla dos espacios. Primero es el formulario online, que está disponible en fondos.gov, y los anexos. De los anexos hay algunos obligatorios y otros voluntarios. El objetivo de esta convocatoria es que ustedes presenten el plan de capacidades o de frontera, que es estratégico a 10 años, diseñado por cada universidad. Y aquí nos gustaría comentar que ya que el plan debe cubrir 10 años, entonces su orientación obviamente es a largo plazo. Y por lo tanto, les sugerimos que no se detengan en un nivel de detalle demasiado específico. Aquí las actividades y los hitos que ustedes estén pensando deben ser estratégicos, es decir, que debe ser información clave y suficientemente clara para explicar cómo van a implementar su plan. Estas son las secciones que componen el formulario online. A la izquierda están los ítems de fondos.gov propiamente tal. Y en el medio vemos las preguntas. Y a la derecha están los anexos obligatorios que se asocian a las preguntas. Entonces queremos aclarar que los anexos son absolutamente complementarios a la información que se presenta de manera online. Las dos son sumamente relevantes. Se tiene que completar el formulario online y, por otro lado, el complemento del anexo. Por ejemplo, respecto a la tercera pregunta que vemos, que es el resultado principal del levantamiento de línea base,
Y priorización de brechas, esta en el formulario online tiene un máximo de 10.000 caracteres. Sin embargo, en el anexo 15, que es el anexo de levantamiento de línea base, se permiten un máximo de 10 páginas y es descriptivo. Entonces, en este anexo se va a presentar el plan completamente versus en el formulario online donde solo se presenta un resumen o una parte de este plan. Y esto tiene que ver principalmente con las limitaciones de caracteres que tiene fondos.gov. Una cosa siguiente es que es súper relevante que puedan, o sea, que respeten las extensiones de cada pregunta y de los documentos. Y esto va a ser esencial para darle el cumplimiento a la postulación, ¿ok? Entonces, para recapitular, todos los documentos obligatorios del concurso son los siguientes. Es el anexo 2, que es el formulario FIU en Excel, el anexo 3, que es la línea base de postulación a FIU, el anexo 4, que es la carta de compromiso institucional, anexo 6, que son los currículos del director alterno y coordinador, anexo 7, que es el estatuto actualizado de la institución, o copia simple del instrumento de constitución de la persona jurídica y sus modificaciones si las hubiere, el anexo 8, que es el certificado de vigencia de la personalidad jurídica, anexo 9, que es la copia del certificado que acredite la personería del representante legal de la universidad. Anexo 10, certificado de acreditación de la universidad, y este tiene que tener una fecha de emisión no mayor a 3 meses, contando la fecha de inicio de la postulación, es decir, el 22 de septiembre. El anexo 12, que son antecedentes bancarios. Anexo 13, antecedentes IRREC. El anexo 15, que son los resultados de la línea base y brechas. El anexo 16, que es el plan propiamente tal de capacidades o de fronteras según corresponda. Y por último, el anexo 17 con el modelo de gestión. Aquí son unas especificaciones que son relevantes respecto al anexo 4, que es la carta de compromiso institucional. Les queremos destacar de que esta carta debe ser firmada, ¿cierto? Pero también tiene que ser timbrada para que se considere válida. Esto para que lo tengan en consideración. Eh, Aquí, en general, para todos estos documentos, que son todos obligatorios, aquellos que requieren firma, son válidas las firmas digitales. Y también tiene que considerar que los certificados que se presenten, como el de acreditación, el de personería, etcétera, se deben encontrar vigentes. Ahora pasando a los documentos que son voluntarios, es decir, que no es obligación que se presenten, son el anexo 1, que es el formulario de postulación de referencia. El anexo 5 es la carta de compromiso de la institución asociada, donde también se incluye eventualmente las cartas de los consejos de los CODES. Y el anexo 11, que es el certificado de domicilio de la institución. Estos, nuevamente, son voluntarios. Sobre el anexo 1, este es el formulario de referencia y que les va a servir para poder trabajar de forma offline. Es decir, es un apoyo, no es un documento que ustedes deban completar ni que se deba presentar, y consideren también que no es un documento ni una forma válida de postulación, ya que la postulación va a ser en el formulario online. Respecto al anexo 11, que es el certificado de domicilio de la institución, este es un certificado que va a servir para la acreditación, por ejemplo, de aquellas universidades con casa central en zonas extremas del país, que como vamos a ver más adelante, hay unas bonificaciones que están asignadas para esos casos. Respecto al documento de consulta, tenemos el anexo 14, donde van a encontrar el índice de capacidades de I+D+I, y le queremos aclarar que es solo un documento de consulta porque los cálculos respectivos a este índice los va a hacer el ministerio y no es necesario que ustedes los realicen. Ahora sí, ahora pasando un poco a temáticas que encontramos relevantes y donde vimos más preguntas. Primero, respecto al equipo de trabajo. Aquí deben presentarse 3 cargos que son obligatorios, que son director, director alterno y coordinador.
Para estos cargos se debe presentar el anexo 6, que es el anexo obligatorio de currículum, que tiene una extensión máxima de 3 páginas para cada uno. Aquí se tiene que respetar el formato del anexo 6 y la extensión. Eh, Eso es súper relevante. Algunos requisitos clave que deben considerar del equipo de trabajo. Primero, respecto a los directores de la propuesta, estos deben pertenecer a la institución, es decir, debe existir alguna forma de, o sea, algún tipo de contrato, de convenio de prestación de servicios, y al menos uno de ellos debe ser mujer. Respecto al coordinador, es un cargo que debe estar debidamente identificado al momento de postular. Y o sea, mira, respecto al coordinador, si no se tiene, por ejemplo, a una persona como tal definida, ustedes pueden completar este cargo con un perfil de cargo. Y aquí va a ser responsabilidad de la universidad postulante entregar el detalle suficiente para que este cargo sea evaluado posteriormente por los evaluadores expertos. Les recordamos que es muy importante que se dé una coherencia entre el equipo de trabajo y los objetivos del plan. Ahora sí, sí. Ahora, pasando a los ítems financiables, vemos qué se puede y qué no se puede financiar. Aquí les destacamos que los fondos provienen de ANID y que por lo tanto cumplen con la normativa de rendiciones generales que tiene la institución. Entonces, los ítems que vamos a considerar financiables son los gastos en personal, gastos de operación, equipamiento y acondicionamiento de infraestructura inmobiliaria. Eh, es importante destacar que entonces el seguimiento financiero del proyecto, todo el gasto que ustedes realicen en estos 4 ítems va a tener que estar en directa relación con los objetivos del proyecto, porque de lo contrario estos no van a poder ser admitidos. Ahora, el detalle de cada ítem lo pueden revisar en las bases. Y aquí les dejamos unos ejemplos de ítems que no son financiables para este concurso ni por ANID. Por ejemplo, las becas, matrículas y o aranceles para la obtención de pregrados, magíster o doctorados no se permiten. Por ejemplo, si uno quisiera financiar una beca de magíster, el instrumento de ANID como competente para eso son las becas Chile, y esa es la forma en que la universidad va a poder potenciar formas de beca. Por ejemplo, en las construcciones de nueva infraestructura tampoco se puede financiar, y cualquier actividad o servicio que no se asocie a los objetivos del programa. Continuando un poco con el presupuesto, les aclaramos entonces que este se va a tener que presentar en 2 espacios. Primero, en el formulario online, aquí se va a tener que presentar una descripción, que es una justificación general del presupuesto que ustedes elaboraron en el Excel y del por qué las decisiones que tomaron, justificar por qué se va a asignar tal monto a tal ítem, de cuál forma, en qué servicio. Y es el anexo 2, entonces, donde el presupuesto, en la pestaña de presupuesto, se va a presentar de manera completa y en detalle. Algunas aclaraciones sobre el anexo 2. Primero es que las actividades o sea, los montos, disculpen, están expresados en millones de pesos. Y otra aclaración que queremos hacer es que entendemos que hay actividades que se reiteran en más de un objetivo planteado en el Excel, y que en esos casos ustedes pueden presentar la actividad una sola vez, con tal de no repetirla en todas las actividades que ustedes van a tener que considerar. Pero su redacción va a tener que ser suficientemente clara para especificar que la actividad es transversal y en qué objetivo se va a considerar de forma transversal. Eso va a ser responsabilidad, digamos, de la redacción del postulante. Las fuentes de financiamiento que se deben declarar en el anexo 2 son, por un lado, el financiamiento FIU, que es el financiamiento ANID. Por otro lado, el aporte institucional, que es mínimo del 10%, y en el caso de existir, el financiamiento del GORE, que es, de acuerdo a las bases, de un 30% del FIU. También pueden agregar otros fondos concursables, pero les queremos
eh, sugerir un aspecto es que les recomendamos que ustedes declaren financiamientos que ustedes consideren asegurados. Eso porque posteriormente va a existir un seguimiento financiero de este presupuesto que ustedes presenten en la postulación. Y por lo tanto, deberían presentar financiamientos que estén asegurados. Ahora, para entrar respecto al apoyo de los gobiernos regionales, lo primero que queremos destacar es que este es un requisito opcional y que no es obligatorio. La documentación que se va a deber presentar es un documento en el que consten los compromisos de financiamiento de la autoridad regional con el certificado del acuerdo de uno o más consejos regionales. Se va a tener que señalar explícitamente el monto por año y el monto total del financiamiento, el que tiene que ser coherente. Aquí no basta con que se dé o se entregue una carta de colaboración de un gobierno regional, sino que se va a requerir explícitamente el acuerdo del Consejo Regional y que se indiquen los montos por año. Existe un aporte mínimo que es del 30%, ¿cierto? Como habíamos dicho, del subsidio de la primera fase por parte del GORE. Y el rol del GORE en el proyecto, por ejemplo, de existir, es que este va a poder participar solamente en instancias consultivas o de comités, pero un gobierno regional no va a poder participar ni en la ejecución técnica ni administrativa de un proyecto que resulte adjudicado. Ahora, ¿qué pasa si un GORE retira su financiamiento a una propuesta en el transcurso, digamos, del proyecto? En este caso, la universidad va a tener 6 meses para indicar cómo se va a suplir este cambio o el reemplazo de los fondos. El cambio se puede dar en un cambio de orientación de las actividades o se puede generar un reemplazo de los fondos y eso va a ser una justificación que se va a tener que entregar por parte de la universidad. Entonces, por último, esto es muy relevante, que sepan que una vez que se adjudique una propuesta, es la propuesta la que va a estar a cargo de la gestión con los GORES para poder concretar las transferencias de los GORES hacia las instituciones pertinentes. Vamos a pasar al proceso de evaluación como tal. Primero tenemos la revisión de admisibilidad, que es la revisión de los requisitos de postulación, y luego se va a hacer la evaluación por panel de expertos que van a usar los criterios de evaluación que están presentes en las bases concursales. Posteriormente, se realiza la discusión con el comité de adjudicación y aquí se puede establecer una lista de espera de proyectos que no resultan entre los primeros, ni entre los primeros puestos. Luego se va a adjudicar y se va a pasar a la toma de razón por Contraloría. La firma de convenios, entonces, es la que finaliza el proceso y es muy importante que consideren la firma de convenios. Y les sugerimos que revisen las bases concursales porque los tiempos que tenemos son muy, muy acotados. Entonces, sería muy relevante que ustedes se preparen ante una eventual adjudicación y vean la documentación que se requiere para que ustedes firmen el convenio. Chicas. Bueno, los criterios de admisibilidad que vamos a verificar en la revisión van a ser los siguientes. Primero, que la propuesta debe cumplir con las presentes bases, sus condiciones y sus requisitos. Por otro lado, el postulante debe corresponder a una universidad pública o privada acreditada según la ley 20.129. Por otro lado, el postulante debe presentar todos los documentos obligatorios que ya los revisamos anteriormente en el formato solicitado. El proyecto de territorial o frontera se debe ajustar al monto máximo de financiamiento definido en el presente concurso. Eso quiere decir que en sus anexos de presupuesto las sumas totales deben obviamente coincidir con el monto que está estipulado para cada línea. Por otro lado, las instituciones postulantes
deben comprometer el aporte mínimo descrito de al menos el 10% del costo total de la propuesta. Eh, por otro lado, no se deberá alterar, es decir, sustituir, modificar, exceder la extensión, eliminar partes o secciones de cualquiera de los formatos que son entregados para la postulación de todos los anexos. Por otro lado, la omisión o declaración falsa de cualquier dato también va a ser considerada una causa de inadmisibilidad. Y por último, en la propuesta no pueden participar autoridades, funcionarios o personal que presta servicios honorarios, tanto de la subsecretaría CTCI como las secretarías regionales y funcionarios de ANIC. Ahora, los criterios de evaluación los vemos en este gráfico. El plan de capacidades y de frontera, que pesa un 40%. Luego tenemos el diagnóstico institucional, que pesa un 10%, el modelo de gestión con un 10%, la estrategia de monitoreo con un 10%, el equipo de trabajo con un 10%, el presupuesto también con un 10%, el ámbito de intervención y el valor público con un 5% y el plan de trabajo con un 5%. Aquí la idea es que podamos ver el peso en general de todos los criterios y vamos a ver que el plan de capacidades o de frontera definitivamente es el que tiene mayor peso. El detalle de cada criterio lo van a encontrar en las bases concursales. Ahora pasando al índice de capacidades de I+D+I. Este es el que está disponible en el anexo 14, que recordamos que es voluntario. No, esto lo acabo. Que nosotros lo calculamos, disculpen. Entonces, aquí vemos las variables y las fuentes por las cuales se compone. Y vamos a ver también que se calcula a partir del año T-2, es decir, actualmente T-2 serían el periodo 2023. No vamos a entrar en detalle, lo pueden revisar en el anexo 14, solo recordar que ustedes no deben calcularlo, sino que lo haremos nosotros como ministerio. Ahora pasando al puntaje final. El puntaje final que se va a calcular primero para el FIU territorial va a considerar el índice de capacidades con un 10%, los años de acreditación cuentan también en un 10%, y la evaluación de la propuesta cuenta un 80%. La forma en que se evalúan los años de acreditación también lo van a encontrar en las bases. Ahí aparece una tabla y está súper claro cuánto puntaje se asigna a cuántos años. Respecto al fondo de frontera, la evaluación de la propuesta pesa un 90% y el índice de capacidad es un 10%. Es importante destacar que el puntaje final superior, o sea, que incluye y sea superior a 3 puntos, es un requisito para que el proyecto pueda resultar adjudicado. Ahora, respecto a las bonificaciones, sobre el puntaje final obtenido, que vimos en la diapositiva anterior, se van a poder aplicar bonificaciones si corresponden. Y estas son las siguientes. La institución pública, es decir, instituciones estatales, se sumarán 0,2 décimas. Por otro lado, las instituciones cuya casa central se ubiquen en macrozonas extremas, también van a sumarse 0,2 décimas. Y el compromiso de financiamiento de un gobierno regional va a sumar 0,3 décimas. Y aquí aclaramos que independiente se cuente con un financiamiento de GORE o 10 financiamientos de GORE, solo va a contar como una bonificación del 0,3, no es acumulativo. Ahora, posteriormente a la adjudicación, se va a pasar rápidamente a la firma de convenio, como le habíamos dicho, en los plazos que establezca ANIL. De no suscribirse el convenio en estas condiciones, se entenderá la renuncia del proyecto. Respecto a las universidades privadas, van a tener que tener en consideración que tienen que garantizar el fiel uso de los recursos con boleta de garantía
vale vista o póliza de seguro por el 100% de cada cuota. Esto para que también empiecen a visualizar estos requisitos. Ahora vamos a pasar va a presentar Catalina Dupuy una simulación del formulario online de fondos.gov. Hola, muchas gracias. Esperando que todos se encuentren muy bien. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Espérenme un poquito. Bueno, una breve introducción, ¿cierto? Fondos.gov.cl es una iniciativa del Ministerio y Secretaría General de Gobierno que tiene por objetivo reunir toda la información de todos los fondos concursables del Estado, ya sea por distintas instituciones, gobiernos regionales, ciertos servicios. Y lo que vamos a realizar el día de hoy entonces es un ejercicio de postulación al concurso de la convocatoria, ¿ya? Para comenzar debemos iniciar sesión como ciudadano, acá arribita, ciudadano, ciudadana. Tengo entendido de que existen universidades, ¿cierto?, que no necesariamente postularon la primera convocatoria. Quienes postularon la primera, me imagino que los datos ya van a estar guardados, ¿ya? Pero ahora nos vamos a poner en el caso de que por primera vez estén ingresando. Es importante mencionar que para ingresar a la plataforma de postulación deben realizarlo a través de los datos de la clave única, que es esta clave para trámites digitales públicos, ¿ya? Quienes no cuenten con su clave única pueden solicitarla a través de oficinas de registro civil o de Chile Atiende de manera online o presencial también, ¿ya? Aquí yo ya había ingresado previamente, por eso automáticamente se me cargó la información. Entonces ustedes ingresan sus datos de clave única y lo primero que nos va a aparecer es la pestaña de bienvenida, ¿ya? Acá a la izquierda tenemos dos manuales, uno es el de postulación y uso de plataforma y el otro de subsanación. Y acá a la derecha contamos con los números y la atención en los horarios de nuestra mesa de ayuda. Nosotros contamos con una mesa de ayuda que apoya cualquier requerimiento que ustedes necesiten con respecto a la plataforma. Si es que no les carga algún dato, ¿cierto? Si es que algún documento no se descarga, cualquier duda que ustedes tengan con respecto al uso del portal, se pueden comunicar con nosotros a estos tres números que están acá a través de teléfono, llamando o también vía WhatsApp, ¿ya? Vamos a la pestaña número 2, datos personales. Insisto, este segundo paso es solamente para quienes ingresan por primera vez a la plataforma, ¿ya? Quienes ya tenían su cuenta registrada pueden saltarse eso, no pasa nada. Es importante en esta segunda pestaña recalcar de que lo que es antecedentes generales y de residencia, ambos con asterisco, son obligatorios de llenar, ¿ya? Porque si no los tenemos al 100%, que se ve acá, no podemos abrir ningún proyecto. Entonces, lo importante acá es que una vez que ustedes llenan esta información, la información ya va a quedar guardada automáticamente. Entonces, cada vez que vuelvan a ingresar a la plataforma, van a poder tener ya esta información cargada, ¿ya? Nos vamos a la pestaña 3, que es lo importante, la pestaña de relaciones jurídicas. Haciendo un recuento, ¿cierto? Les mencionaba que ustedes ingresan con su clave única, por lo tanto está asociado a su RUT, ¿cierto? A su persona natural. En la pestaña número 3 es donde ustedes tienen que asociar su cuenta con su clave única con la universidad, ¿ya? ¿Cómo realizar esta asociación, esta relación jurídica que nosotros le llamamos? Es bastante sencillo. Ustedes deben pinchar el botón azul en agregar nueva relación jurídica, ingresan el RUT de la universidad y ya con eso se me va a replegar una nueva ventana en donde se me va a solicitar información con respecto a los datos de la universidad. Datos de contacto, cierto, domicilio, correo, número, etcétera. Y junto con eso también les van a solicitar que ustedes adjunten cualquier documento que valide la relación que ustedes tienen con la universidad. Por ejemplo, si trabajan en la universidad, el contrato de trabajo o alguna autorización, ¿cierto? Cualquier documento legal que certifique dicha relación. Esto es importante porque en el plazo máximo de un día van a poder ver reflejada esta relación jurídica en su perfil, ¿ya? Quienes ya habían ingresado a esta relación jurídica en la convocatoria anterior van a darse cuenta que ya va a estar guardada. Previamente va a estar cargada esta información. Y a la vez, si es que deseen actualizar esta información, esta relación jurídica, ¿cierto? Si es que una persona ya no forma parte o quieren ingresar a alguien más, también pueden hacerlo en la pestañita, en este botón de edición, ¿ya? Cualquier duda que surja con respecto al proceso, si es que no les carga la información o no se ve reflejada completamente la relación jurídica, insisto, con la mesa de ayuda. Nosotros podemos ayudarles a resolver esas incidencias, ¿ya? Vámonos entonces a la postulación misma. En la pestaña 4, postula aquí,
ustedes van a poder encontrar todos los concursos que actualmente están abiertos para postular, ¿ya? Si se fijan, tenemos varios concursos, y en el número 9 podemos encontrar la convocatoria de financiamiento estructural I+D+I universitario en su etapa 2, ¿ya? Para comenzar el formulario deben pinchar el concurso, y ya con eso se me repliega la información importante del formulario. Las fechas de apertura y de cierre, que ya está actualizada la nueva fecha de cierre, ¿cierto? Cuántas postulaciones por responsable de proyecto, o sea, solamente se puede enviar un proyecto por persona jurídica, cuáles son los montos, ¿cierto? Y también tenemos un botón que nos dirige directamente a las bases del concurso. Entonces, si ustedes lo pinchan, van a poder abrir las bases inmediatamente, ¿ya? Para comenzar a abrir el formulario de postulación, deben ingresar el nombre del proyecto. Vamos a ponerle prueba, ¿cierto? Acá deben elegir a la persona jurídica. Habíamos dicho, ¿cierto? En las relaciones jurídicas debería ya estar habilitada la persona jurídica, en este caso de ocupar el root que tenemos nosotros de prueba, y apretar el botón rojo en quiero postular. Con esto abrimos nuestro formulario de postulación, ¿ya? Si se fijan, con respecto a la convocatoria anterior, no cambia mucho en estructura, siempre la estructura del formulario del portal de fondos suele ser la misma. Sí, en este caso cambian los contenidos, ¿cierto? Cambian los documentos asociados y, por supuesto, las respuestas de cada uno. Es importante acá mencionar de que siempre van a tener un contador con respecto a la fecha de cierre del concurso, ¿ya? Y solamente como recordatorio comentar de que, dado que es una plataforma digital, ¿cierto? Que es automática, cuando me indique la 00 de el límite, ¿cierto? De tiempo, la plataforma se va a cerrar automáticamente. Entonces no hay ninguna forma de que ustedes puedan enviar el formulario a través del correo o por otro medio o pedir que se aplace. O sea, siempre nosotros recomendamos que consideren horas antes, incluso días si es posible, para que puedan enviar el concurso, por si llega a surgir alguna incidencia con respecto, ¿cierto? Acá podemos corroborar que es efectivamente el concurso al cual estamos postulando. Podemos encontrar el nombre de la prueba del formulario que le pusimos, y acá vemos el número de folio, que es súper importante porque es este número único de cada proyecto, ¿ya? Cualquier duda que ustedes tengan a la mesa de ayuda, nosotros vamos a pedirle siempre como de apoyo, ¿cierto? Para poder guiar mejor en la solución el número de folio. A continuación podemos encontrar el resumen de postulación, ¿cierto? Disculpe, que me indica, ¿cierto?, a quién va enfocado el concurso, cuáles son los números de la mesa de ayuda, el número de folio, etc. Y acá también ustedes pueden modificar el nombre de prueba. Si es que quieren cambiarlo, por ese motivo, pueden volver a editarlo y ya con eso se va a volver a cargar la información. Siempre van a tener a mano dentro del formulario el link nuevamente con las bases del concurso, que es importante siempre ir teniéndolo a mano, ¿cierto? Acá a la izquierda vamos a encontrar las distintas secciones que tiene este formulario, y acá arriba una barra de estado de avance. O sea, es importante esto porque el formulario no me va a dejar enviar el proyecto a no ser que tenga el 100% de los datos llenos, ¿ya? ¿Y cómo ir haciendo el seguimiento? Bueno, a través de la barra de estado total del formulario y también las secciones de avance de cada una, ¿ya? Vamos a ir revisándolas uno por uno. La primera, que es de registro de institución y equipo de trabajo. Aquí lo importante es que ustedes pongan como responsable a la persona jurídica, ya en este caso sería la universidad. Entonces solo con poner en sí responsable, en aceptar esta información, se me vuelve a cargar la página, y ya con eso vamos a tener el 100%, ¿ya? En el caso de que quieran agregar las personas naturales que van a participar del proyecto, deben apretar este botón verde en agregar integrante y llenar los datos de las personas, ¿ya? Lo primero es ingresar el root. Si es que esta persona ya está registrada en el portal, se van a cargar sus datos automáticamente. Si es que no está registrado, ustedes tienen que ingresar a mano cada dato de información, ¿ya? En la siguiente sección, que es de región y correo electrónico, ustedes deben añadir la región de ejecución del proyecto. También pueden elegir las comunas, o si quieren referir a una región completa, también pueden hacerlo, ¿ya? Luego viene el correo de notificación. El correo de notificación es donde nosotros solicitamos que ingresen 2 correos electrónicos distintos y válidos, ¿ya? Porque es importante, porque toda la información con respecto al estado del proyecto se va a ir notificando a través de estos 2 correos. Por eso deben ser correos válidos, que ustedes puedan tener acceso, ¿ya? En la sección de antecedentes generales vamos a encontrar los datos importantes con respecto a la institución, ¿cierto? Con respecto a la universidad, la región, el nombre. Y si se fijan, todas estas preguntas son respuestas de texto cortitas,
que podemos ver una línea más bien acotada, ¿cierto?, de texto, y todas están acompañadas por este asterisco rojo, ¿ya? Como vamos a ir viendo más adelante y también en estas preguntas, el asterisco rojo me indica de que la pregunta es obligatoria, ¿ya? O sea, si no completo esta sección no puedo avanzar en el estado del formulario, en el estado de avance. La siguiente sección, que refiere al valor público y al diagnóstico, podemos encontrar respuestas de texto que son más amplias, porque vemos que el cuadro es más extenso y está acompañado por un número aquí abajito, ¿ya? Este número me indica los caracteres máximos que tiene esta respuesta. Entonces también está acompañado por un contador automático de caracteres. Y a medida que yo voy completando, me van avanzando y me va contando el carácter, entonces cuando llegue a 0, no voy a poder seguir escribiendo, ¿ya? Si se fijan, acá podemos encontrar el nombre de la pregunta y acá está seguido por un texto indicativo, un texto de ayuda. Me ayuda a guiar mejor la respuesta, cómo de responder o a qué se refiere, o cómo se debe complementar también la respuesta que me están haciendo. También otra parte importante con respecto a los textos indicativos, que a veces se acompañan con las respuestas de los anexos, ¿cierto? Muchas veces la respuesta que ustedes van a encontrar acá tienen que especificarla mejor, deben describirla mejor en los anexos pertinentes y también está acompañado por esa indicación, que es marcada con importante y con mayúscula igualmente. En la sección de presentación, ustedes acá deben elegir a cuál línea de postulación están postulando. A diferencia de la etapa 1, se elegía un concurso o el otro, ¿cierto? O territorial o frontera. En este caso es un concurso único para las dos líneas y aquí es donde ustedes deben especificar a cuál de las dos están postulando, ¿ya? Nuevamente encontramos preguntas de texto extenso. Si varía el número, vemos que el anterior era 9.000, en este caso son 10.000, es importante que se fijen porque todos los caracteres máximos son distintos en cada pregunta, ¿ya? En la sección de equipo y plan de trabajo tenemos la misma lógica, ¿cierto? Podemos ver la pregunta, podemos ver el texto indicativo, el texto de ayuda, los caracteres máximos y el contador de caracteres también. A diferencia de las preguntas anteriores, ¿cierto? Vemos que en la sección de presupuesto tenemos dos tipos de preguntas distintas. Por una parte tenemos las preguntas de texto y abajo tenemos las preguntas de tabla. Aquí es importante porque también estas preguntas están acompañadas por el asterisco rojo. Entonces eso también me indica de que todos los campos de esta tabla deben estar completos, ¿ya? Si es que yo dejo un campo vacío, no me va a cargar toda la información, no me va a poder registrar el 100% de los datos. Entonces tenemos la tabla resumen de ítems fase 1 en los 5 primeros años, tenemos la fase 2 en los 5 últimos años y tenemos el ítem de los 10 años. Las tres tablas son iguales, tenemos gastos en personal, ¿cierto? Equipamiento, gastos de operación, acondicionamiento y total. Y por columnas, ANID, institución postulante, instituciones participantes y total. Vámonos a la última sección, que es de documentos adjuntos, ¿cierto?, de la postulación. Y encontramos, tal como mencionaban anteriormente Piedad y Paulina, dos ventanas, ¿cierto? Tenemos la ventana de los documentos obligatorios y la ventana de los documentos voluntarios. En documentos obligatorios, la lógica de los documentos siempre es la misma. Encontramos el título del documento, abajo la descripción de este documento, cómo es el tipo de documento que debo subir, ¿cierto? Y para poder subirlo siempre debo fijarme si es que este documento cuenta o no con plantillas. Las plantillas siempre van a estar cargadas en cada documento. Entonces, si se fijan, acá podemos encontrar la primera plantilla. Entonces, lo primero que debemos hacer es descargar esta plantilla. En este caso es una plantilla en formato Excel, ¿cierto? La descargamos, llenamos los datos y para volver a subirla, debo primero agregar la descripción de la plantilla, o sea, la descripción del documento, seleccionar el archivo, pero abajo, si se fijan, tenemos tres indicativos. Uno con respecto al tipo de extensión, o sea, qué documento puedo subir. En este caso, solamente puedo subir un documento en formato Excel o planilla de cálculo. ¿Cuántos documentos puedo subir? En este caso, solo uno. Y el tamaño máximo, que es de 100 megas, que es un tamaño bastante extenso. Entonces, para subirlo, considerando estos tres requisitos, ¿cierto? Selecciono acá el documento, lo cargo de mi computador y aprieto el botón verde, subir archivo. Con eso se me vuelve a cargar la página, se me refresca, ¿cierto? Y ya podemos ver que tenemos el primer archivo cargado. Si se fijan, tenemos la descripción que ahora habíamos puesto
inclusive con la fecha y la hora de la carga, ¿ya? Si es que ustedes revisan este documento y no están seguros de que sea el documento correcto, también existen dos opciones. La primera es descargar el documento que acabamos de subir, o la segunda es borrarlo para volver a cargarlo nuevamente, ¿ya? Todos los documentos, como les decía, cuentan con la misma lógica. Obviamente todas las plantillas son distintas dependiendo del documento que me estén solicitando, pero acá podemos ver lo mismo, ¿cierto? Tenemos la plantilla, tenemos los formatos, tenemos el máximo de documentos y el tamaño máximo de archivos. Eso sí, todos los documentos difieren. En el primer caso vimos que eran plantillas de texto, ¿cierto? O sea, Excel. En el segundo vemos que solamente podemos subir un documento en formato PDF. Y si se fija, la plantilla en este caso formato Word, porque tenemos ahí el W acompañante, ¿ya? Lo mismo con anexo 6, ¿cierto? Extensión PDF, tenemos la plantilla cargada. El anexo 7 no cuenta con plantilla, entonces ustedes solamente deben subir el documento, ¿ya? Que en este caso se emite tanto en formato PDF, formato Word, Excel o imagen, ¿ya? Anexo 8 tenemos lo mismo, anexo 9 lo mismo, el anexo 12, a diferencia de los anteriores nuevamente, sí cuenta con plantilla, el anexo 13 también, el anexo 15 también, y el 16 y el 17. Todos también tienen la plantilla, ¿ya? Y en la pestañita de al lado, que son los documentos voluntarios, vamos a encontrar lo que es el anexo 1, que es el formulario FIO en Word, el anexo 5 y el anexo 11, ¿ya? Y acá, obviamente, tal como dice la descripción, son documentos opcionales. Si es que corresponde, por ejemplo, que suban el anexo 11, deben cargarlo en este apartado, ¿ya? Lo que sí cuenta es, con respecto al 100% de los datos adjuntos, son los documentos obligatorios. Un par de tips como de recomendación con respecto al uso de la plataforma es comentarles que toda la información queda guardada automáticamente siempre, ¿ya? Entonces, en el caso de cualquier incidencia, si se les apaga el computador, se les va el internet, ya va a estar cargada esta información y ustedes solamente deben volver a dirigirse a la pestaña 5 en mis postulaciones y van a poder encontrar todas las postulaciones por un lado que están en proceso, o sea, las cuales ustedes abrieron, iniciaron el formulario, pero todavía no mandan, y también las postulaciones enviadas, que está al lado derecho de la pestaña, ¿cierto? Aquí también ustedes pueden ir haciéndole un seguimiento a el estado de los distintos proyectos, acá tengo distintos servicios, ¿cierto? Con distintos estados en cada uno. Y también es importante comentarles que si ustedes quieren trabajar el formulario fuera de línea, tienen la posibilidad de apretar el botoncito acá en generar PDF borrador y con eso se va a descargar todo el formulario en formato PDF, ya con la información que está llena, incluida también las preguntas, por si quieren trabajarlo fuera de la plataforma, ¿cierto? Y después solamente deberían pasar el limpio, ¿cierto?, de la información al formulario. También está la opción de que ustedes borren el proyecto y con eso ya borrón y cuenta nueva pueden volver a postular nuevamente, ¿ya? Para ir finalizando, quiero mostrarles cómo se ve un folio que tiene el 100% de los datos. Porque, como yo les comentaba, si volvemos acá, tenemos distintos porcentajes de avance, ¿cierto? A veces tenemos el 100 en una sección, tenemos 100 en otra, 25 en otra, y si se fijan, tenemos solo el 20% del total del formulario lleno. Entonces, para saber qué es lo que me falta, por ejemplo, tenemos el botón rojo de validar datos y revisar postulación. Si ustedes pinchan este botón, me entrega un indicativo de sección por sección, qué es lo que me falta y qué es lo que tengo completo en el formulario, ¿ya? Si se fijan en la sección número 1, que es el registro de la institución, vemos que lo tenemos completo, ahí está el ticket, pero en la sección de región y correo tengo 3 errores, ¿cierto? El primero es que no he ingresado la región de ejecución, el segundo es que no he ingresado tampoco el correo de notificación 1 y 2. Y si se fijan, acá me indica campo por campo, pregunta por pregunta, y también incluso los documentos que me faltan por cargar. Me indica cuál ha sido cargado y cuál no, ¿ya? Les voy a mostrar entonces cómo se ve un formulario que tiene el 100% de los datos. Vamos a buscarlo acá. Este yo ya lo había registrado previamente, entonces puse el número de folio para buscarlo. Vuelvo al proyecto y ya con eso podemos ver un formulario que tiene el 100% de los datos cargados, ¿ya? Y a diferencia del formulario anterior, el botón rojito ahora lo vemos como verde. Si ustedes lo pinchan, podemos encontrar que tenemos el 100% de los ítems completados y a la vez acá abajo recién ahora se me habilita el botón de enviar el proyecto, ¿ya? Anteriormente no estaba habilitado porque solo con el 100% podemos enviar. Entonces para enviar la postulación apretamos el botón verde,
aceptamos el envío del proyecto, aceptamos también los términos y condiciones. Me sale esta ventana, ¿cierto? Su proyecto se ha finalizado de manera exitosa, aceptamos los datos, y ya con eso me llega al correo electrónico, a ver si, no sé si se puede ver acá la postulación. ¿Se está compartiendo esta pantalla o no? Del correo. ¿Sí? Ya, veo que sí. Sí. Acá vemos el correo que llega una vez que ustedes envían el proyecto, ¿ya? Si se fijan, me llega un correo de notificación, me indica cuál concurso yo postulé, cuál es el folio de postulación, y con ello se me adjuntan dos documentos. Por una parte, lo que es el resumen de la postulación, con todos los datos y sus respuestas correspondientes, ¿cierto? Y con otro me llega un certificado del envío del proyecto. Entonces, frente a cualquier eventualidad que pueda existir, ustedes ya tienen el respaldo de que efectivamente postularon a el concurso a través de fondos.gov. ¿Ya? Vámonos acá y en postulaciones enviadas, veamos si se me carga acá la información. Está cargando acá los datos. Voy a ingresar nuevamente el número de folio, usted lo tenía acá guardado. Acá podemos ver que ya el proyecto se encuentra postulado, ¿ya? También otro pequeño tip es que si es que ustedes envían el proyecto dentro, obviamente, de los límites de fechas de postulación, también pueden recuperarlo, ¿ya? Si se fijan acá en acciones, tengo la opción de recuperar postulación, entonces yo puedo pincharlo acá y ya con esto se me reversa el envío del proyecto y puedo volver a editarlo si es que así lo quiero, ¿ya? Importante que esto siempre se pueda hacer mientras estemos dentro de los plazos, ¿cierto?, de postulación del formulario. Ya para finalizar, insistir nuevamente con los números de la mesa de ayuda. Si se fijan, están en todas partes. Los tenemos acá al inicio, los tenemos en el formulario, los tenemos en fondos.gov. Así que si es que llega a haber cualquier incidencia con respecto a la plataforma, nosotros estamos ahí siempre dispuestos a apoyarles. Y si llega a haber alguna incidencia con respecto a los contenidos, ¿cierto?, a las bases del concurso, también tenemos harta comunicación con el ministerio. Entonces siempre vamos a ir transmitiendo cualquier eventualidad que pueda surgir, ¿ya? Muchas gracias por participar y acá presente frente a cualquier duda que tenga. Muchas gracias, Catalina. Bueno, estamos justo en el tiempo, pero vamos a contestar un par de preguntas que estaban en el chat porque nos interesa mucho cómo enfatizar algunos puntos. Una de las preguntas es, en nuestro diagnóstico surgieron brechas en todas las áreas posibles, ¿debemos focalizar el plan solamente en aquellas en las que exista pertinencia territorial o pueden incluirse otras? Sobre el tema de la identificación de brechas y el diagnóstico, el plan es total y absolutamente pertinente a lo que la universidad necesita y a la visión estratégica que establezca. Entonces, en este sentido, lo que ustedes decidan como brechas priorizadas es totalmente parte como de la definición interna de la universidad y no hay una especificidad sobre cuáles pueden ser o cuáles no pueden ser. Otra pregunta es, ¿qué se adjunta en el currículum del coordinador si este será contratado para la implementación del FIU? Esto igual lo comenté antes, pero queremos enfatizar que si no tienen a la persona contratada, lo que pueden incluir es un perfil de cargo con el suficiente detalle para que pueda ser parte de la evaluación y los evaluadores puedan identificar si es pertinente o no el perfil de cargo definido. Otra pregunta, ¿a qué se refiere el documento de antecedentes bancarios? Este documento es la cuenta bancaria en donde ustedes van a recibir las transferencias de la NIT si es que son uno de los proyectos adjudicados. Esto es súper importante. En las bases no existe anexo 15, 16, 17, solo existen del 1 al 14. Efectivamente, nosotros en las bases no teníamos considerado estos tres anexos que, como comentó Piedad, son para tener más espacio para poder responder esos tres grandes temas en donde están asociados esos anexos. Por eso no están en las bases y para poder hacer una modificación de las bases tendríamos que haber vuelto a la Contraloría, lo que hubiera significado como no abrir la convocatoria. Por eso no están en las bases, sin embargo, les ratificamos que sí son obligatorios y son parte total de la postulación. ¿Quién emite el anexo 10? Solo la CNA. Sobre este tema también hay un... nosotros especificamos en las bases que el certificado de acreditación de la CNA tenía que tener 3 meses al menos de antigüedad. Sin embargo, nos dimos cuenta que lo que a nosotros nos interesa es que ese certificado nos permita ratificar que en la fecha de postulación cuáles son los años de acreditación de la universidad. Así que si ustedes tienen un certificado que dura hasta el 2026, por ejemplo, sí nos va a servir y no es necesario que tenga estos 3 meses, sino que necesitamos certificar cuál es la acreditación en el momento de la postulación.
Respecto al certificado de domicilio, ¿quién lo emite? Bueno, el certificado de domicilio solamente es necesario para la bonificación relacionada con macrozona extrema. Así que no es obligatorio que todos la incluyan, solamente los que tienen su casa central en macrozona extrema. Y hay certificados de domicilio que los emite el Minedu, pero también si ustedes tienen un documento oficial de la universidad donde se especifica la dirección de la casa central, también nos sirve para certificar la ubicación de la universidad. Otra pregunta, ¿se puede financiar personal preexistente? Sí, es posible. Otra es, ¿la incorporación de investigadores postdoctorales está permitida? Sí, está permitido. ¿Y cómo se incorporan esos gastos? Se incorporan en gastos de personal. ¿Cuál es la dedicación mínima de los cargos de director, director alterno y coordinador? Sobre este punto tampoco hay definiciones sobre mínimos o máximos porque todo depende de la propuesta que ustedes hagan como universidad y cuál es como su visión estratégica, los objetivos y todo lo que está relacionado con el plan. O sea, depende totalmente de ustedes. El anexo 16 dice que son 20 páginas y efectivamente si ustedes ven el anexo en el Word está separado cada una de las partes por el número de páginas, pero en total son 20 páginas. Creo que la primera parte son 5, después 10 y después 5 creo, pero son 20, no son, alguien puso que eran 40, no, son 20 en total lo que está relacionado con el plan. Igual 20 páginas nos parece suficiente. Y la última respecto al presupuesto, ¿podemos imputar los recursos humanos del FIU a un objetivo explicando que trabajarán transversalmente en todos los objetivos? Sí, efectivamente, para como establecer el presupuesto, dado que son 10 años, que pueden ser muchos objetivos, muchas actividades, pueden hacerlos transversales, pero especificar claramente qué eso es lo que están haciendo para que los evaluadores lo puedan entender. Bueno, todas las otras preguntas que están en el chat, nosotros las vamos a contestar y las vamos a subir a nuestra página web junto con el video del taller. También como una buena noticia, como lo dijo el ministro, ya tenemos presupuesto para el 2026 para 11 proyectos nuevos, 7 territoriales y 4 fronteras. Sin embargo, los invito igual a que postulen a esta vez, por si acaso, porque nunca saben lo que puede pasar. Así que los invitamos a que postulen todas las universidades posibles en esta convocatoria. Bueno, muchas gracias por su participación y mucho éxito en la postulación. Gracias.